La historia continúa aún en el año 1936, cuando la madre de Roberto, con el corazón roto, le explica a su pequeño hijo que, debido a la difícil situación económica, deberá enviarlo a vivir con sus tíos por al menos un año. Aunque intenta tranquilizarlo diciéndole que sus tías están encantadas de recibirlo, también admite que nadie podrá quererlo tanto como ella. En la despedida, frente al autobús, nota que Roberto lleva en sus manos una gorra a cuadros. ¿Te vas a llevar esta gorra?, le pregunta. Es que la necesito, responde él. Sin más palabras, el niño sube al vehículo rumbo a Durango, mientras su madre lo observa desde la distancia, conteniendo la emoción. Saltamos a 1971, en Ciudad de México. Roberto se encuentra con Rubén, quien le confiesa que ha recibido una oferta laboral de la competencia, con un aumento considerable de sueldo. Además, tendrá la oportunidad de dirigir y escribir sus propias historias, un sueño de toda la vida. Aunque dolido, Roberto acepta su decisión. Sabe que es un golpe bajo de la competencia, pero también entiende que robar talentos es una estrategia común. Le recuerda a Rubén que siempre será bienvenido si desea regresar. En ese momento, llega Sergio, quien también revela que aceptó una oferta parecida. Sin palabras, Roberto solo les desea suerte a ambos. Más tarde, en una reunión con Treviño y Vargas, estos le explican que deben enfocarse en reemplazar los personajes de Rubén. Pero Roberto deja claro que esos papeles fueron escritos especialmente para él. Por ello, toma una decisión firme: desaparecerá al personaje. Está dispuesto a empezar de cero. ¿Va usted a escribir algo nuevo?, le preguntan. Sí, señor, responde con convicción. Volvemos a 1936, esta vez en Guadalajara. El pequeño Roberto llega a la casa de sus tíos. Aunque amable, el recibimiento no puede esconder la incomodidad del niño. Lo invitan a salir a jugar con los demás niños, con la esperanza de que eso lo ayude a adaptarse. Sale con su gorra a cuadros, caminando con timidez, y pronto se queda solo en medio de la calle. Esa imagen se cruza con el Roberto adulto, que ahora se encuentra frente a su máquina de escribir, buscando una nueva idea para su próximo guión. Ante la falta de inspiración, decide reunir a sus hijas y llevarlas al parque. Mientras ellas juegan, él observa la vida en movimiento y toma notas. De pronto, el overol que una de sus hijas lleva puesto le llama la atención. Se concentra tanto en escribir que pierde de vista a su hijo menor, Roberto Jr. Todos comienzan a buscarlo, hasta que lo encuentran escondido tras un barril, aparentemente jugando. Ya tranquilos, deciden continuar su día con alegría renovada. Como gesto de cariño, Roberto les compra globos a todos. El vendedor, que guarda un gran parecido con Ramón Valdés, bromea sobre la indecisión de sus propios hijos, diciendo: no los regaño porque está su papá. Esa escena cotidiana queda profundamente grabada en la memoria de Roberto. De vuelta a casa, Roberto se sienta frente a su máquina de escribir y comienza a teclear, inspirado por el vendedor de globos. Luego busca su vieja gorra de cuadros, como si ese objeto guardara la chispa final de inspiración. Llega Graciela, su esposa, con una torta de jamón y le informa que una de sus hijas está resfriada. El gesto despierta un recuerdo entrañable en Roberto. Viaja mentalmente a su infancia, a una tarde en la que, también resfriado, le preguntó a su tía cuándo volvería a ver a su madre. Confesó con temor que tenía miedo de que le pasara lo mismo que a su padre. Su tía lo abrazó y le prometió que nada impediría el reencuentro. ¿Qué se te antoja?, le preguntó. Una torta de jamón, respondió con una sonrisa. Inspirado, Roberto regresa a su máquina de escribir y continúa su guión con entusiasmo. Tiempo después, ya en el set de grabación, todo el equipo se prepara para filmar la escena del vendedor de globos. Ramón será quien lo interprete. Ramón le pregunta cómo harán el sketch si no usarán niños. Roberto le explica que decidió no trabajar con menores, porque muchos niños actores no tienen una infancia normal. Como ejemplo, señala con ternura a María Antonieta. Ramón sigue sin entender cómo funcionará sin niños, pero Roberto lo tranquiliza con una sonrisa. Comienza la grabación, y quien interpreta al niño no es otro que el propio Roberto, reviviendo con humor su infancia. La historia nos transporta de nuevo al pasado, cuando el pequeño Roberto
jugando con su balón, entra por accidente a una vecindad. Allí observa un mundo vibrante, niños riendo, corriendo, y un padre regañando cariñosamente a su hija. Todo eso siembra en él las semillas de lo que más tarde será su legado. La niña, al ver que Roberto la observa, le dice: ¿Y tú qué me ves? Él le pregunta por qué lloraba. Ella responde con inocencia: porque mi papá me regañó, me pegó y me pellizcó. De vuelta al presente, Roberto irrumpe en una reunión con Vargas y Treviño. Les explica que el personaje del globero y otros más necesitan un entorno adecuado, una vecindad. Treviño se opone, argumentando que es un programa para niños. Roberto aclara que su visión va más allá. Vargas, más abierto, acepta escuchar. Roberto explica que la vecindad reflejará a la sociedad, con personajes como un buscavidas, una niña, y otros que representen diferentes clases sociales. Treviño insiste en que no usarán niños, y Roberto le responde que todos los personajes serán interpretados por adultos. Vargas, aunque escéptico, le da un voto de confianza. En 1978, en Acapulco, Roberto comparte un almuerzo con su familia y el elenco de El Chavo del Ocho. Habla desde el corazón, recordando que tras la Segunda Guerra Mundial, él y sus amigos formaron un club. Hoy, 34 años después, los que están en esa mesa forman parte de ese sueño. La emoción se rompe cuando Carlos menciona que Mariano casi abandona la producción. Ramón resta importancia, pero Carlos insinúa que fue manipulado por Margarita. La tensión aumenta. Edgar pide su cuarto postre, y Margarita lo regaña, incluso criticando la apariencia de Ramón. Graciela lanza un comentario a Margarita, pero Roberto prefiere mantenerse al margen. Regresamos a 1971, donde Roberto trabaja en el diseño de la vecindad. Insiste en incluir lavaderos, una escalera con macetas, pasillos y un barril. Treviño aparece para burlarse, y Vargas le recuerda que si el programa fracasa, será el fin. Roberto, sin titubear, afirma que logrará que el público se enamore del personaje. Es entonces cuando, al ver el número del canal, decide nombrarlo El Chavo del Ocho. Inspirado por su pasado, solicita nuevos personajes: el cobrador de renta, niños de distintas clases sociales. Durante una fiesta, descubre el talento natural de Carlos Villagrán y lo invita a formar parte del proyecto. Aunque Eduardo de la Torre se opone, Roberto lo defiende. Luego, ve un comercial protagonizado por Edgar Vivar y lo convoca también. Aunque Treviño no aprueba al elenco, Roberto insiste en que son lo que necesita. Para reforzar su propuesta, busca a Margarita, una actriz reconocida, y le ofrece el papel de una vecina fuerte y amargada. Ella acepta encantada. Más tarde, en Acapulco, Graciela le reprocha a Roberto su silencio ante Margarita, pero él no logra justificarlo. En ese momento, sus hijas piden permiso para ir a un show nocturno. Graciela se niega, pero Margarita interviene y sugiere que por ser la familia de Chespirito, no habrá problema. Graciela, resignada, se retira. Finalmente, Roberto presenta el elenco a Vargas, quien solo conoce a Margarita. Roberto insiste en que, aunque desconocidos, son actores comprometidos. Cuando Vargas pregunta por Carlos, Roberto explica que será otro niño del vecindario. Treviño se opone, pero Roberto lo convence explicando que no es solo un show para niños, sino una comedia humana. Vargas le da otro voto de confianza. En el set, todo el elenco se reúne por primera vez. Vargas añade a Angelines Fernández, y Roberto le da la bienvenida con entusiasmo. Le asigna el papel de una vecina mayor enamorada de don Ramón. Finalmente, volvemos al pasado. Roberto se reencuentra con su madre, cerrando un ciclo marcado por la añoranza. El primer día de grabación llega. Todos adoptan su personaje. Roberto recuerda que esto es más que una producción, es una oportunidad de conmover y llegar al corazón. Actúen con el alma, les dice. El chavo aparece jugando solo, y pronto comienza una secuencia de malentendidos y ternura. Así nace oficialmente una de las producciones más entrañables de la televisión. A veces, los mayores legados nacen del dolor más profundo, de los recuerdos más humildes, y de los momentos más sencillos.
Porque al final, los barriles donde alguna vez nos escondimos se convierten en los escenarios donde aprendimos a soñar. Y fue sin querer queriendo, que un niño solo en una vecindad, terminó acompañando a millones por generaciones. Suscríbete para más relatos que nos devuelven la ternura perdida. Comparte este homenaje con quien aún recuerda cómo era reír sin saber por qué.